¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Sí, Lick. Perfecto. ¿Y se escucha bien? Sí, Lick. Perfecto. Muy bien, entonces esto que vamos a presentar hoy es el resumen, ¿verdad?, del segundo parcial. Los que fueron a la clase pues ya vieron la parte de demanda, así que lo vamos a ver hoy rápidamente, ¿verdad?, como un repaso. Y vamos a enfocarnos en la parte de la oferta. Entonces, en esta presentación, ¿verdad?, tenemos los objetivos, una cita, introducción al tema, lo que es la demanda, cuáles son los determinantes de la demanda, la diferencia entre cantidad demandada versus demanda, lo que es la oferta, determinantes de la oferta, diferencia entre cantidad ofrecida y oferta, y lo que es el equilibrio del mercado. Así que los objetivos de este segundo parcial, ¿verdad?, es que ustedes comprendan los mecanismos, cómo funciona el sistema de mercado y las funciones que cumplen los precios. Que conozcan los conceptos de demandar y ofrecer bienes o servicios, que manejen las funciones de demanda y de oferta junto con las principales variables que influyen en ellas, que sean capaces de distinguir entre funciones y curvas, ¿verdad?, tanto de demanda como de oferta, que entiendan el concepto de equilibrio de mercado, así como las fuerzas que empujan al precio hacia dicho equilibrio, que dominen las alternativas del equilibrio, las alteraciones, perdón, que se producen por desplazamientos de la curva de oferta o demanda, y que comprendan los distintos casos de desequilibrio del mercado. Pero en esta presentación únicamente vamos a llegar, ¿verdad?, hasta el punto 4, que sean capaces de distinguir entre funciones y curvas tanto de demanda como de oferta. La frase de hoy es: vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir por siempre, ¿verdad? Porque lo que aprendan hoy debe ser para toda la vida y les va a ser muy útil para lo que queda de la carrera. Deben llevar una buena base. Entonces, comenzamos. El precio, ¿verdad? Hemos dicho que el precio y las cantidades en el mercado se determinan a través de la interacción, ¿verdad?, entre compradores y vendedores que intervienen en ese intercambio. Hemos explicado que cuando hablamos del mercado, en este caso nos estamos refiriendo a un mercado de competencia perfecta. Y un mercado de competencia perfecta es aquel donde hay muchos compradores y muchos vendedores. Por lo tanto, ninguno por sí mismo es capaz de determinar el precio, ¿verdad? Lo hace ese juego de oferta y demanda. Y lo que Adam Smith habla de la mano invisible del mercado. Entonces, en esta presentación se analizarán por separado las intenciones de los compradores, o sea, la demanda. Tienen que ver si ustedes como compradores, ¿verdad?, cuando van a un mercado, cómo reaccionan. Y los vendedores, ¿verdad?, por el lado de la oferta, para luego en una segunda fase combinar oferta y demanda. En cualquier momento ustedes pueden solicitar la palabra para hacer alguna pregunta, ¿verdad?, solicitar alguna aclaración, etc. Comenzamos entonces con la curva de demanda. El primer paso para estudiar el funcionamiento de un mercado es analizar cómo se comportan los compradores que participan en él. Es importante, en primer lugar, determinar cuáles son las intenciones de los compradores que constituyen la demanda. Y entonces nos preguntamos, ¿qué significa demandar? Demandar es estar dispuesto a comprar. Un comprador demanda cuando desea un bien o servicio y además posee los recursos necesarios para tener acceso a él. O sea que demandar no es únicamente desear un bien o un servicio, sino tener los recursos, el dinero, ¿verdad?, para tener acceso a ese bien, ¿verdad?
Entonces, ¿verdad? Demandar es más que desear tener, porque también implica poder adquirirlo. Un individuo puede desear tener un automóvil Ferrari, ¿verdad? Pero si no posee los medios para adquirirlo, en realidad no demanda este automóvil, solamente lo desea. Pero hay que aclarar también que demandar no significa necesariamente comprar, porque la compra implica que antes ha habido una demanda, o sea, la intención de comprar, pero se requiere además el hecho de llevar a cabo efectivamente la adquisición. Por tanto, demandar es estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es realizar la adquisición, ¿verdad? Realmente, que exista ese intercambio de dinero por el bien o servicio del que se esté hablando. Entonces hay que establecer la diferencia entre lo que es desear un producto, demandar un producto y comprar un producto, ¿verdad? Podemos desear muchas cosas, pero si no tenemos cómo adquirirlas, entonces no estamos demandando. Cuando demandamos es porque aparte de desear, tenemos con qué adquirirlo, ¿verdad? Y es diferente demandar que comprar, porque comprar ya es cuando hacemos la transacción. Muchas veces los dos conceptos, o sea, demanda y compra, coinciden, ¿verdad? Cuando los individuos compran justo lo que demandan. Otras veces, demanda y compra no pueden coincidir. Por ejemplo, una persona está dispuesta a comprar melones, o sea que hay demanda por melones. Pero cuando llega al mercado, resulta que se han terminado. Esta persona ha demandado, pero no ha comprado. Parece razonable pensar que los individuos estarán dispuestos a comprar más unidades de un bien cuanto más barato sea este. Es decir, cuanto menor sea el precio de adquisición. Esta regularidad se conoce normalmente como ley de demanda e indica una relación inversa que existe entre el precio del producto y la cantidad demandada. Entonces, esta ley de demanda ustedes tienen que sabérsela al detalle, ¿verdad? Según la ley de demanda, al aumentar el precio de un bien, la cantidad demandada de este bien se reduce. Aquí hay un pequeño error, ¿verdad? Según la ley de la demanda, al aumentar el precio de un bien, la cantidad, debe ser aquí, la cantidad demandada de este bien se reduce, ¿verdad? Cuando ustedes van a un mercado, ustedes van a comprar más si el precio está bajo, ¿verdad? Según la ley de la demanda, al aumentar el precio de un bien, la demanda, la cantidad demandada de este bien se reduce, ¿verdad? Si la cantidad demandada es X y el precio es Y. Recuerden la gráfica, ¿verdad? Que el eje vertical es la Y y el eje horizontal es la X. Entonces vamos a ver si tenemos acceso a este gráfico. Este gráfico que va a aparecer, ¿verdad? En su pantalla. Aquí. Por ejemplo, si ustedes se fijan en este gráfico, aquí podemos ver que hay una relación que es directa. En este caso es directa, ¿verdad? O sea que cuando sube Y, también sube X, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto podría ser una curva de oferta. Y esto tiene una pendiente positiva. Pero en el caso de la demanda, vamos a ver si podemos cambiar aquí la pendiente. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, si ponemos una pendiente que sea negativa, por ejemplo ahí o aquí, vemos que entonces esta línea viene hacia abajo, ¿verdad? Viene hacia abajo
indicando una relación inversa entre el precio y la cantidad. Pero no nos vamos a detener mucho en la gráfica, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante. De forma generalizada se puede observar que los compradores están dispuestos a comprar una mayor cantidad de producto cuanto menor es el precio al que lo puedan comprar. Esta regularidad se denomina ley de la demanda y permite deducir la existencia de una relación negativa, o sea, una pendiente negativa, entre el precio y la cantidad que están dispuestos a comprar. Esta relación se puede observar en una tabla de demanda que nos indica el precio y la cantidad demandada. Entonces, si ustedes se observan bien en esta tabla, aquí pueden ver que el precio va disminuyendo y a medida que el precio disminuye, la cantidad demandada va aumentando, ¿verdad? Entonces vemos una relación inversa que baja el precio y sube la cantidad demandada. Aquí el precio va bajando de 10, baja a 8, de 8 baja a 7, a 6, a 5. Y la cantidad demandada aumenta de 1,000 a 2,000, 3,000, 4,000 hasta 5,000 a medida que baja el precio. Entonces, esa ley de demanda la podemos representar en una tabla como esta o puede ser en una gráfica. Vamos a revisar. Aquí vamos a ver. Aquí la curva de demanda. Entonces aquí pueden ver, esta es la curva de demanda, ¿verdad? Aquí pueden ver en el eje vertical el precio, en el eje horizontal la cantidad, ¿está? En la intersección, o sea, donde se cruzan los ejes, va el valor de 0 y luego hacia la derecha se va incrementando, van incrementándose los valores, igual hacia arriba, en el eje Y se van incrementando los valores, ¿verdad? Entonces, aquí cada punto representa una combinación entre el precio y la cantidad. Por ejemplo, en el caso de este punto, ¿verdad? Para una cantidad de 1,000 tenemos un precio de 10. Eso me representa ese punto que ustedes ven ahí. Luego, si el precio baja, vemos que aquí el precio bajó a 8 y la cantidad aumentó a 2,000. Luego vemos acá que el precio bajó a 7 y la cantidad subió a 3,000. Y aquí vemos que el precio bajó a 6 y la cantidad subió a 2,000. Entonces, cada uno de estos puntos me relaciona, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, este punto me está relacionando una cantidad de 4,000 en el eje X y un precio, vamos aquí, de 6 en el eje Y, ¿verdad? Eso lo explicamos muy bien en la clase, ¿verdad? La semana anterior. Pero si hay dudas, ustedes pueden consultar. No hay problema en que consulten. Muy bien. Entonces, vamos a ver si se comprendió esta primera parte. Yo espero que ustedes participen contestando estas preguntas. Vamos a comenzar. Contesta las preguntas relacionadas con esta primera parte para que podamos continuar, ¿verdad? Con la parte de oferta. Vamos a ver qué pasa aquí que no quiere cargar. Vamos a hacerlo así. Ok. Primera pregunta. ¿Qué dice la ley de demanda? Las opciones son, al subir el precio, también sube la cantidad demandada. Si la cantidad demandada baja, el precio sube. O al subir el precio del bien, la cantidad demandada baja. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? Espero sus respuestas.
A ver, ¿quién contesta? ¿O va a ser dedocráticamente? Vamos a ver, Ashley. El inciso A, Lick. El inciso A dice, al subir el precio, también sube la cantidad demandada. Cuando sube el precio, ¿usted estaría dispuesta a comprar más? No, Lick. Ajá. Cuénteme. Lick, yo digo que es la C. Era el C. La C, ¿verdad? Entonces, al subir el precio del bien, la cantidad demandada va a bajar, ¿verdad? Se sube el precio del bien, la cantidad que podemos comprar, entonces va a ser menor, ¿verdad? Entonces dice, respuesta correcta es la C. Según la ley de la demanda, al aumentar el precio de un bien, la cantidad demandada de este bien se reduce, ¿verdad? O sea que baja. Muy bien. ¿Qué significa demandar? Las opciones son, demandar es estar dispuesto a comprar un bien, es comprar un bien o es desear un bien. Digo yo que es la A, Lick. Muy bien. La A, ¿verdad? Respuesta correcta, demandar es estar dispuesto a comprar. Un comprador demanda cuando desea un bien o servicio y además posee los recursos necesarios para tener acceso a él. De esta manera, demandar es más que desear tener, porque también implica poder adquirirlo. Muy bien. Determinantes de la demanda. Ok, acabamos de pasar, ¿verdad? De ver lo que es la cantidad demandada, pero ahora vamos a ver la demanda global, ¿verdad? Entonces hay que establecer esa diferencia porque lo único que determina la cantidad demandada es el precio, ¿verdad? El precio determina la cantidad demandada. Ahora bien, hay otros factores que determinan la demanda y vamos a ver cuáles son esos factores. Hasta el momento hemos considerado que el precio es la única variable que afecta a la cantidad demandada de un bien o servicio. Sin embargo, existen otras variables que también influyen en la demanda. Por ejemplo, el precio de otros bienes, la renta o ingreso, los gustos y el tamaño del mercado. Entonces, vamos a ver a qué se refiere con esto. Perdón. El precio de otros bienes puede afectar la demanda de un bien. Lo voy a explicar mejor sin esto. Ok. Hay otros bienes que pueden ser sustitutos o pueden ser complementarios. Vamos a ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo de un bien complementario? A ver, Vilma, un ejemplo de un bien complementario. Cuando hablamos de complementario es que no puede funcionar uno sin el otro, ¿verdad? A ver, Katy. Hola. Giselle. Yosari. Un carro, Liz. ¿Un carro con qué? ¿Cuál sería el bien complementario del carro?
A ver, ¿quién le ayuda? El café y el azúcar. El café y el azúcar son bienes complementarios. Muy bien, muy bien. Vamos a usar el ejemplo de los autos. Los autos son complementarios con el combustible, ¿verdad? Un carro no puede funcionar sin combustible. Entonces, ¿por qué dice que la demanda puede aumentar o disminuir en función del precio de otros bienes? Por ejemplo, cuando sube el precio de los combustibles, hay menos personas dispuestas a comprar automóviles, ¿verdad? Porque van a preferir otras opciones, viajar en bus o viajar en bicicleta, ¿verdad? Buscan otras opciones. Entonces, el precio de bienes, ya sea complementarios o sustitutos, va a influir en la demanda de un bien, ¿verdad? Otro factor que puede afectar la demanda es el ingreso de las personas, ¿verdad? Cuando la gente tiene más poder adquisitivo en sus manos, las personas van a demandar más, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo de las huelgas, por ejemplo, de maestros, ¿verdad? Cuando el gobierno tiene que soltar mucha plata porque hay demandas por incremento salarial. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas tienen más dinero en sus manos. Y si tienen más dinero en sus manos, estas personas van a demandar más productos, ¿verdad? Y aquí esto se relaciona con cuando veíamos los principios de la economía, que decíamos, cuando el gobierno imprime mucho dinero se genera inflación. ¿Por qué? Por la misma situación, ¿verdad? Que ese dinero va a caer en manos de las personas que quieren comprar, ¿verdad? En manos de los compradores. Entonces, al tener más poder adquisitivo en sus manos, la gente demanda más. Y entonces, ¿qué hacen los productores? Si hay más demanda y los productos son los mismos, para controlar un poco ese exceso de demanda, entonces suben los precios y por eso viene la inflación, ¿verdad? Entonces, esto se relaciona, por eso yo les digo, esos principios de economía, apréndanselos bien para que se les haga fácil el razonamiento posterior, ¿verdad? Hay que aprenderse bien esos principios de economía. Y todo es una cadena. Entonces, ustedes deben tener bien su base de conocimientos, para que después no se les complique lo que viene más adelante. Entonces, otra situación que también afecta a la demanda son los gustos o preferencias de las personas, por ejemplo, y lo mencionábamos en la clase. ¿Qué ha pasado con el Gifiti? Se dice que el Gifiti cura el coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Que ha subido el precio y muchas personas se están dedicando ahora, ¿verdad? A la venta de Gifiti. Personas que antes ni pensaban en producir Gifiti, lo están haciendo ahora, ¿verdad? Por la fama que se le ha dado de combatir el COVID, ¿verdad? Muy bien, entonces otro factor que también afecta a la demanda es el tamaño del mercado. Tamaño del mercado se refiere a un aumento o una disminución en la población. Si aumenta la población, entonces va a haber mayor demanda por cada producto del mercado, ¿verdad? Muy bien. Ahora que sabemos que hay otras variables que pueden afectar a la cantidad demandada, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible dibujar una curva de demanda en la que tan solo afecta el precio del producto a la cantidad demandada? La respuesta es que a lo largo de una curva de demanda puede variar el precio del bien, pero se mantienen constantes las rentas, los costos, los precios de otros bienes y el tamaño del mercado. Dicho de otro modo, para trazar la curva de demanda es imprescindible aplicar la cláusula ceteris paribus, que quiere decir puede variar el precio del bien, pero todo lo demás debe permanecer constante. Esta cláusula ceteris paribus significa manteniendo constante todo lo demás. Cuando ustedes dibujan la curva de demanda, ¿verdad? Y relacionan el precio con la cantidad demandada,
se asume que todo lo demás permanece constante. El estudio de las variables que pueden influir sobre la demanda de un bien va a permitir diferenciar los efectos que tendrá sobre la curva de demanda un cambio en el precio del propio bien de los otros factores, ¿verdad? Que ocasionan ese cambio en la demanda. Así, cuando cambia alguna de las variables distintas al precio del bien, como es el caso del ingreso, los gustos o los precios de otros bienes, la curva de demanda se desplazaría cambiando su posición en el plano. Y en este caso se dice que se ha producido una variación de la demanda. Entonces, antes de contestar estas preguntas, vamos a ver si podemos dibujar para que ustedes vean la diferencia entre un cambio en la curva de demanda y un cambio en la demanda. Permítanme, vamos a ver si podemos trabajar con esta pizarra. Me confirman si ya se mira la pizarra. ¿Sí la pueden ver? Sí, Lick. Muy bien. Permítanme. Quiero saber si ustedes pueden usar la pizarra o no tienen habilitado para usarla. Intenten escribir algo ahí con el lápiz. Me dicen si lo pueden hacer o no. A ver, alguien que intente escribir algo con el lápiz. Yo no puedo hacerlo. No se puede. Ok. Ni yo, Lick. Ok. Ni yo, Entonces, Lick. está bien. Entonces, vamos a ver. Por esta vez lo voy a trabajar. Lo voy a trabajar. Ok. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos el precio de Y y vamos a tratar de escribir. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a suponer que aquí tenemos una cantidad de 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, vean que los valores siempre van, ¿verdad? De menor a mayor, ¿verdad? Hacia arriba. Igual acá tienen que ir también de, permítanme, vamos a pasar esto para acá. Aquí los valores también tienen que ir, ¿verdad? De menor a mayor. Vamos a poner 20, 30. ¿Se entienden mis garabatos? 30, 40. 50. 60. 70. Ok. La idea es que ustedes pudiesen escribir conmigo, pero si no, creo que porque abrí la pizarra antes de empezar la conferencia, fue por eso que no pueden ustedes utilizarla. Pero bueno, entonces, aquí yo voy a relacionar precio con cantidad demandada. Entonces, vamos a suponer que tenemos un precio de 12 y que a ese precio, ¿verdad? La gente demanda 20. Vamos a ponerlo más o menos aquí. Ok. Que cuando el precio baja, por ejemplo, a 9, la gente va a demandar 40. Entonces ponemos el punto por aquí, ¿verdad? Recuerden que cada punto me está relacionando el precio aquí con una cantidad acá, ¿verdad? Tengo que trazar una línea imaginaria del precio y aquí hacia abajo la cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí cuando el precio es 7, vamos por aquí, vamos a suponer que se demandan
aquí, ¿verdad? 60. Y cuando el precio es 5, se demandan 70. Entonces, ahí pueden ver, ¿verdad? Que es una línea. Vamos a trazar una línea más o menos así, ¿verdad? Que va bajando. Debería estar más bonita, pero bueno. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que esta línea que va bajando de izquierda a derecha es la curva de demanda. Es la curva de demanda. La curva de demanda me relaciona un precio con una cantidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cuando el precio es 8, más o menos cuánto es la cantidad. No la van a decir exactamente porque mi curva está toda torcida, pero quiero ver si comprenden el gráfico. Cuando el precio es de 8, más o menos cuánto es la cantidad que se demanda. Denme un número aproximado. Hola. 30, Lick. Vamos a ver. Cuando es 8, pero mire que el 30 quedaría dentro de la curva y tiene que pegar en la curva. 50. 5. Ajá, ¿verdad? Más o menos 50, ¿verdad? Lo vamos a poner más o menos aquí, exacto. Siempre que van a relacionar precio con cantidad, los puntitos deben quedar encima, ¿verdad? De la curva de... Este me queda un poquito salidito, pero imagínense ustedes que es aquí más o menos, ¿verdad? Tiene que ser en la curva de demanda, ¿verdad? Vamos a poner ese punto. Ups, borré la línea. Ok. ¿Verdad? Tiene que quedar ahí, ¿verdad? En la curva de demanda. Muy bien. Entonces, cuando el precio baja, por ejemplo, aquí está el precio a 12, pero si el precio baja a 10, vean ustedes, el precio baja a 10, aquí, entonces, la cantidad, vamos a trazar la línea, aumentó, ¿verdad? Inicialmente era 20, pero aquí aumentó. Cuando el precio bajó a 10, la cantidad demandada aumentó a 30, ¿verdad? Entonces, esto únicamente es para que ustedes se ubiquen, pero voy a borrar esa línea. Ok. Muy bien. Entonces, en la demanda, ¿verdad? Me relaciona el precio con la cantidad. Ahora bien, precio con cantidad demandada. Pero me dice, hay otros factores que afectan la demanda. Y me mencionan los gustos, me mencionan los ingresos, pero ¿cómo reflejamos esto aquí? Recuerden que el precio afecta la cantidad demandada, manteniendo todo lo demás constante. ¿Y qué es todo lo demás constante? Los gustos, los ingresos, la población, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a reflejar yo ese aumento en la demanda o disminución en la demanda? Eso lo voy a reflejar a través de un desplazamiento de la curva de demanda, ¿verdad? Entonces, esto sería la demanda número 2. La demanda 2, ¿verdad? Entonces, esta demanda 2 significa que esta demanda original se desplazó a la derecha por factores diferentes del precio. ¿Cuáles pueden ser esos factores diferentes del precio? Puede ser que hubo un aumento en los ingresos. Entonces, al haber un aumento en los ingresos, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el precio es 12, vean, en la demanda inicial el precio es 12 y la gente demanda 20, más o menos. Pero
Si la gente tiene más dinero para comprar, se aumentan los ingresos, a ese mismo precio de 12, vean, la gente va a demandar más. Esta línea no me sale rectecita, pero bueno, más o menos 38, por ahí 35, ¿verdad? Entonces ven que hubo un aumento en la demanda. ¿Y por qué decimos en la demanda y no en la cantidad demandada? Porque se debió a un factor diferente del precio, ¿verdad? Se debió a un aumento en el ingreso. O pudo ser un aumento en la población, o pudo ser que los gustos de las personas, ¿verdad? Se incrementaron a favor de ese bien, ¿verdad? El ejemplo que poníamos del GIFI. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Cuando no hay preguntas, ¿se entendió todo o no se entendió nada? ¿Verdad? Pero vamos a ver entonces con las preguntas, a ver cómo estamos. Vamos a ver las preguntas. Ok, teníamos aquí. Vamos a ver. ¿Qué efecto tiene en la demanda otras variables diferentes al precio? Las opciones son: hace que la curva de demanda se desplace a la derecha o a la izquierda, provocan un cambio a lo largo de la curva de demanda o provocan que cambie la cantidad demandada. ¿Cuál será la respuesta? Hola. La pregunta está en el aire. Estoy pensándole. Ajá. Yo digo que provocan un cambio a lo largo de la curva demandada. ¿Será? Ok. Recuerden que el precio provoca que cambie la cantidad demandada. O sea que la opción C queda descartada. Esos cambios en el precio se van a reflejar a lo largo de la curva de demanda. Entonces descartamos la respuesta B. Así que solo nos queda la opción A. Otras variables hacen que la curva de demanda se desplace a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿verdad? Respuesta correcta es la A. La curva de demanda se desplaza, ¿verdad?, cuando se produce un cambio en alguna de las variables que afectan a la cantidad demandada, a excepción del precio del bien. Cuando cambia el precio del propio bien, se produce un movimiento a lo largo de la curva, ¿verdad? Que eso se refiere a una variación de la cantidad demandada, que será la opción B, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Ok. Cantidad demandada versus demandas. Supongamos que aumentan los ingresos de los consumidores. ¿Cómo cambiaría la curva de demanda de discos compactos musicales? Parece razonable pensar que con más ingresos, los consumidores demandarán más discos que antes a cada uno de los precios posibles. Entonces, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha, ¿verdad? Se desplazaría hacia la derecha. Tendríamos otra curva acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las diferencias entre cantidad demandada versus la demanda, ¿verdad?
Entonces, estos cambios, tenemos que cuando cambia alguna variable que afecta la demanda y es diferente al precio, o sea, por ejemplo, se aumentan los ingresos, aumenta la población, aumentan los gustos de la gente. Esta curva de demanda se desplaza y se dice en este caso que hay una variación de la demanda. Ahora bien, cuando cambia el precio del bien, esa curva de demanda no se desplaza, sino que la variación se da en la cantidad demandada, o sea, en la misma curva de demanda. Vamos a ver si abrimos este recurso. Estos recursos, ¿verdad? Ustedes los tienen en GeoGebra. Hay varios enlaces en el aula virtual que los conducen a estas páginas de internet, ¿verdad? Que yo he trabajado en distintos cursos. Dice, para ver los cambios en la cantidad demandada, use el punto rojo sobre la curva de demanda, o sea, esta, ¿verdad? Cuando hay cambios en el precio, entonces se reflejan aquí, en esta curva de demanda. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ese precio imaginario, ahí ese puntito azul, ¿verdad? Que relaciona ese precio con esta cantidad, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si baja el precio? ¿Cómo mostramos una baja en el precio? Moviendo el puntito hacia acá y vemos que a medida que el precio baja, la cantidad demandada va aumentando, ¿verdad? Pueden ver que se desplaza de aquí a acá, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad? Y aquí el precio va bajando y viceversa. Si sube el precio, la cantidad demandada baja. Ahora bien, para ver los cambios en la demanda, utilice estos deslizadores. Dice, por ejemplo, la población, o sea, el tamaño del mercado. Vean, si aumenta el tamaño del mercado, la curva de demanda, ¿verdad? Se desplaza hacia la derecha, ¿verdad? Si aumentan los ingresos de las personas, igual, ¿verdad? La curva de demanda se desplaza a la derecha. Y aquí podemos ver si aumenta el precio de un bien sustituto, ¿verdad? Igual la demanda de ese bien se va a desplazar a la derecha, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Veamos, dice, la curva de demanda se desplaza a la derecha si ocurre alguna de las siguientes situaciones. Inciso A, bajan los precios del producto. Inciso B, aumentan los ingresos de las familias. Inciso C, aumentan los precios del producto. ¿Cuál es la alternativa correcta? La Alex. ¿Segura? Jóvenes deben entender, ¿verdad?, la diferencia entre un desplazamiento. Desplazamiento es cuando la curva se mueve hacia la derecha, ¿verdad? Cuando la curva se mueve a la derecha es por factores diferentes del precio. Factores diferentes del precio. Yo digo que La la C. B. Factores diferentes del precio. La C. Ahí en la C dice precios. La B, Lick. La B, ¿verdad? Exactamente. La curva de demanda se desplaza cuando se produce un cambio en alguna de las variables que afectan a la cantidad demandada
a excepción del precio, o sea, diferentes, factores diferentes del precio del bien. ¿Verdad? Dice, esta variable provoca cambios en la cantidad demandada. Lo importante que deben llevarse es, no es lo mismo cambios en la cantidad demandada que cambios en la demanda. Eso es lo básico que deben llevarse de esa clase, ¿verdad? Saber que la cantidad demandada solo le afecta el precio de ese bien, ¿verdad? Y otras variables diferentes del precio de ese bien van a provocar que la curva de demanda se desplace, ¿verdad? Pero entonces hay cambios en la demanda. Las otras variables provocan cambios en la demanda y no en la cantidad demandada. Entonces veamos. Esta variable provoca cambios en la cantidad. Vean, cantidad demandada. Y las opciones son el precio del bien X, el aumento de los ingresos, los gustos o preferencias. La B. ¿Perdón? La Beli. En la cantidad demandada, seguro. La B. Aumento de los ingresos. Jóvenes, lo único que Yo digo provoca que es la C. cambios. Diga, Yo digo que es la Digo que C. es la C. vean, les repito, lo único que provoca cambios en la cantidad demandada es el precio. Lo único que provoca cambios en la cantidad demandada es el La precio. A. Exacto, la A. Y si ustedes se fijan aquí, ustedes pueden ir por descarte, porque esto, tanto el aumento en los ingresos como los gustos y preferencias provocan lo mismo, o sea, que la curva se desplace, o sea, tanto el aumento de los ingresos como los gustos, lo que van a provocar es un aumento en la demanda, no en la cantidad demandada. Lo único que provoca cambios en la cantidad demandada es el precio, entonces lo correcto es el precio. Cuando cambia el precio del propio bien, se produce un movimiento a lo largo de la curva, ¿verdad? O sea, una variación de la cantidad demandada. Jóvenes, este video tienen que verlo y repasarlo, ¿verdad? Porque eso les tiene que quedar claro. Porque miren, no podemos entrar a la oferta si ustedes no tienen claro todavía el comportamiento de la curva de demanda, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la cantidad demandada y con el desplazamiento de la curva de demanda. O sea que no vamos a pasar a la oferta hoy, ¿verdad? Hasta que les quede claro esa situación. Entonces, antes de entrar a la oferta, vamos a hacer un pequeño quiz para ver si les quedó claro, si les quedaron claros estos otros temas. ¿Están de acuerdo? Está bien, Lick. Bueno, pues entonces nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí. Este segundo parcial. Voy a dejar de compartir. Ok. Dejar de compartir. Y bueno, así ya viendo la pantalla, yo paso la lista. Está Vilma, Giselle, Yosari, Ashley, Katy y Carlos. Jóvenes, por los momentos van muy bien en las clases. Yo espero que sigan así, pero tienen que leer bastante, ¿verdad? En el aula virtual están los enlaces. Está esta presentación también. Esta presentación está ahí. Están los enlaces y ustedes tienen que leer, hacer los ejercicios, porque esto es básico, porque lo van a ver nuevamente en teoría económica, ¿verdad? Y es importante que tengan bien afianzados estos conocimientos, ¿verdad? Muy bien, chicos, nos quedamos aquí. Un gusto, ¿verdad? Y ustedes me dicen cuándo continuamos. Buenas noches, nos vemos. Vaya, nos vemos, Katy. Buenas noches, Liz.
Buenas noches, Yosari. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Ashley. Buenas Gracias. noches. Adiós. Bueno, Carlos. Bueno, Giselle. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Vilma.